Me complace regresar contigo al programa y compartir nuevamente la palabra, el Evangelio eterno, con la convicción y la seguridad de que el Espíritu de Dios nos está ayudando y ministrando, porque su promesa es fiel y verdadera. Hoy queremos concentrar nuestro tiempo para analizar lo siguiente. ¿Será que mi conocimiento de la palabra me garantiza la salvación? No se pierda por nada del mundo la respuesta a esta pregunta. Hace muchos años, cuando Cristo vino a este mundo, Él aprovechó la oportunidad para compartir muchas enseñanzas de vida eterna. Entre ellas hay una que quiero rescatar en este momento en el contexto del conocimiento de la palabra. Está registrado en San Mateo 25 del versículo 1 al 13. Es la famosa parábola de las 10 vírgenes. ¿Cuántas vírgenes dije? 10 vírgenes. Y la parábola enseña que de estas 10 vírgenes, 5 de ellas se salvaron y 5 de ellas se perdieron. Prácticamente podríamos decir que unas eran mies y otras eran ¿qué? ¿Eran qué? Eran uva. Es decir, 5 eran mies, 5 eran uvas. Sin embargo, lo interesante es que las 10, según la parábola, eran vírgenes. Las 10 creían el mismo evangelio eterno. Las 10 se alimentaban de la doctrina pura de Cristo, la leche sin adulterar. Las 10 creían en el mismo Señor. Las 10 se congregaban. Las 10 oraban. Las 10 predicaban. Las 10 no tenían ninguna diferencia una de la otra. Pero, según la parábola, 5 de ellas se perdieron porque eran insensatas y las otras 5 se salvaron porque eran prudentes. ¿En qué radicaba la prudencia? Bueno, dice la parábola que tenían aceite las 5 prudentes y con el aceite lograron obtener la salvación. Ahora yo quiero que me acompañe a un libro que se llama Santiago, porque la pregunta de hoy es que si el conocimiento de la palabra me garantiza la salvación. Si el hecho de que tú tienes mucho conocimiento de la Biblia, eso te garantiza la vida eterna. Bueno, Santiago 1:22 dice así: pero sed hacedores de la palabra, escuchen bien, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Cuáles de las 10 vírgenes se salvaron? Las prudentes. ¿Por qué se salvaron? Porque tenían aceite. El aceite representa el Espíritu Santo. Y por consiguiente, como tenían el Espíritu Santo, no solamente eran oidores de la palabra, sino que eran hacedores de la misma, porque el Espíritu de Dios le da a uno el poder para hacer la voluntad de Dios. Mientras tanto, las otras insensatas conocían la palabra, oían la palabra, creían la palabra, pero no ponían la palabra en práctica, porque no hay ser humano en esta tierra que pueda hacer la voluntad de Dios, obedecer la palabra de Dios sin la ayuda del Espíritu de Dios. Por eso yo quiero invitarte en esta hora a que no solamente seas un oidor de la palabra, apreciado amigo, apreciada amiga. No solamente seas una oidora o un oidor de la palabra, sino que por medio del poder del Espíritu Santo también seas un hacedor de la palabra, porque la fe sin obras es fe muerta. Hay que hacer lo que creemos, hay que obedecer lo que aprendemos, porque si Dios lo dice, yo lo creo y por su gracia yo lo haré. Dios le bendiga y comparte esta palabra con algún familiar, con algún amigo, con algún compañero, hasta con tu enemigo, para que por el poder de la palabra se puedan reconciliar. Nos vemos pronto en el próximo episodio y que la paz de Dios sea en tu corazón.